Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a dar una clase sencilla, rápida, de lenguaje algebraico. ¿Qué implica el lenguaje algebraico? Es la manera en que nosotros podemos decir en palabras alguna operación, pero tenemos que entender que en álgebra nosotros vamos a conocer números, números desconocidos que no conocemos, que no tenemos, y los vamos a representar siempre con letras. Puede ser la X, la A, la B, la Z, la Y, la W, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un caso simple. Vamos a colocar, por ejemplo, em, el doble, el doble de un número. Ese un número no lo conozco, por lo tanto, el doble sería multiplicar dos veces ese número. Y como les expliqué que ese número va a ser o X o A o B, porque no lo conocemos y lo vamos a representar de esa manera, colocamos entonces 2X. Por ejemplo, la suma de dos números distintos. En este caso, nosotros tendríamos que colocar la suma de dos números distintos expresados como no puede ser la misma literal, porque si yo coloco x más x, me daría entonces la suma de dos números iguales, porque x es igual a x, ¿no? Entonces yo tengo que expresarlo como x más y, o a más b, o c más h, por ejemplo. Estos serían ejemplos de la suma de dos números. El siguiente valor que podremos ocupar, por ejemplo, sería la suma de un número más 8. Entonces aquí colocamos A más 8, porque en este caso preferí ocupar la letra A, ¿vale? Por ejemplo, en caso de restas, vamos a colocar como la resta, o bueno, no puede ser la resta, la diferencia, también lo podemos expresar, la diferencia, que la diferencia lo expresamos como si fuera resta, de un número y 8. Entonces aquí expresamos B, porque quiero ocupar ahorita B, menos 8. Normalmente la más ocupada siempre va a ser X. La más común es X, ¿vale? Vamos a colocar otro ejemplo. El doble de la diferencia de un número y 12. Como me dice el doble, yo tengo que colocar mi 2. Y dice la diferencia de un número y 12. Por lo tanto, yo coloco mi paréntesis, que el paréntesis, el corchete y la llave van siendo signos de agrupación. Y pongo la diferencia de un número menos 12. X menos 12. ¿Vale? Por ejemplo, otro caso, el cuadrado de un número. Este es simple porque colocamos x y lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Como tal, el lenguaje algebraico lo vamos a ocupar mucho, sobre todo en secundaria y en nivel medio superior. Pero el primer semestre, que normalmente siempre es álgebra, siempre vamos a ocupar lenguaje algebraico. Y es sumamente importante que ustedes entiendan que el lenguaje algebraico es solamente cómo expresamos con palabras operaciones. Cómo un profesor te puede dictar o cómo tú puedes dictar unas operaciones para que alguien las coloque o cómo las leemos. Vamos a poner, por ejemplo, este, el producto de dos números. El producto de dos números. Como estos números no me dice que son iguales, porque me tiene que especificar, entonces yo voy a colocar X por Y. Podemos colocarlo así o podemos colocarlo de esta manera también, ¿vale? Recuerden que los paréntesis son son símbolos de agrupación. Otro ejemplo sería el cociente. El cociente va con C, son solo. El cociente de dos números. Cociente lo expresamos como si fuera división. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, A sobre B. El cociente de un número y 12.
x sobre 12, o también podemos colocar 1, un doceavo de x, ¿vale? Cualquiera de las dos son correctas. Ahora, por último, vamos a ver un poquito de ejercicios un poquito más complicados, en donde ya vamos a expresar productos y otras operaciones dentro de un mismo lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque estos ejemplos obviamente son para que ustedes vayan comprendiendo cómo nos van quedando las operaciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a expresar un número más, un número más, aquí vamos a ponerle la palabra más, su consecutivo. Su consecutivo tendría que ver que si, por ejemplo, x y el siguiente valor, el número consecutivo sería más uno. Por lo tanto, ese número, x más uno. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a expresar el cuadrado de la suma de un número más 3. Entonces, como es el cuadrado, yo voy a poner x más 3 y todo esto lo elevo al cuadrado. El cuadrado de la suma de un número más 3. ¿Ok? Podemos colocar también el doble de un número más 5. Entonces, el doble de un número más 5. X más 5 y el doble lo expresamos con un 2. ¿Ok? Hasta aquí la clase del lenguaje algebraico. Espero que les haya agradado. Hay muchos ejemplos por hacer, pero estos son muy básicos para que ustedes entiendan cómo nosotros les explicamos a ustedes y ustedes cómo pueden hablar correspondiente a las operaciones que se nos pide, ¿vale? Si tienen más dudas, cualquier cosita, mándenme un mensajito o por los comentarios. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día.